viceministra, buenos días, bienvenida a Vis a Vis en Noti Hoy. Janet, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Wilson, buenos días, también está acá. Bueno, la pregunta está planteada. Estamos analizando pregunta por pregunta con distintos expertos, viceministra, pero ya empieza a dilucidarse esa posibilidad, ese fantasma de que la Corte Constitucional pueda no aprobar algunas preguntas por distintas razones. Por ejemplo, la pregunta de que los militares puedan participar en conjunto, en las actividades en conjunto con la Policía Nacional para garantizar la seguridad o para mejorar la seguridad en nuestro país. Va en contra de algunos principios de derechos humanos que suscribe el Ecuador. La pregunta sobre la extradición reduce derechos, eso dicen, reduce derechos y por ende eso está prohibido por la Constitución, por ende no pasaría ese control constitucional porque deberíamos ir a una constituyente más no a una enmienda. Esas dos, entre otras que podemos ir analizando en el resto de esta entrevista, viceministra. Bueno, primero recordar que siempre es buen momento en democracia para consultar a los ciudadanos, para recibir en las urnas justamente la opinión de quienes sufren día a día temas fundamentales, estructurales y que merecen ser cambiados, merecen debate. Yo creo que absolutamente, este ejercicio que estamos haciendo ahora en la radio, las familias en casa, en sus desayunos, en sus almuerzos, discutiendo, la gente en la calle, hablando sobre este tipo de cambios, este tipo de enmiendas que se harán a la Constitución, creo que es un ejercicio saludable y positivo para la democracia. También resaltar, Janet, que es un trabajo que no se ha improvisado, cada una de las preguntas se ha analizado minuciosamente y se ha trabajado en un grupo de técnicos entre el Ministerio de Gobierno, Presidencia de la República, ministerios, ciudadanía. Son preguntas que vienen y que provienen las ideas y las necesidades desde la ciudadanía. Sobre el control constitucional, por supuesto que estamos conscientes que es una etapa que vamos a tener que superar. Nos sentimos tranquilos, no quiero utilizar la palabra confiados, pero sí muy tranquilos del trabajo que se ha realizado. Varias de las preguntas y de los temas planteados ya tienen justamente informes, sentencias de la Corte Constitucional. Hay algunas novedades, por supuesto, pero varios de los temas ya han sido evacuados, están plenamente sustentados en sentencias y en resoluciones anteriores de la Corte Constitucional, por lo que no creemos que nos estamos saliendo de las barreras y de los límites constitucionales que se presentan para el caso de enmienda constitucional y referéndum como es este caso. Hablemos de la pregunta 2 para irnos a lo concreto. El tema de establecer, dice, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, enmendando la Constitución? Actualmente la Constitución del Ecuador no permite la extradición de ecuatorianos a países sobre todo donde existe la pena de muerte, por ejemplo, como es Estados Unidos. Y Estados Unidos sería el principal destino de todos estos extraditables. Bueno, también recordemos que hay un problema muy sensible el día de hoy y gran parte del tema de la inseguridad que vivimos en el Ecuador tiene que ver con delitos transnacionales y puntualmente, lamentablemente, con el narcotráfico. Estamos hablando que la extradición es la entrega que justamente pide otro Estado, la entrega de una persona que pide otro Estado para justamente combatir la impunidad en circunstancias que deberán delimitarse en cada caso. Janet, ojo, que aquí deberá mediar una solicitud que haga el otro Estado. No se trata de automáticamente crímenes transnacionales, vamos a sacarlos, no. Y yo sé que usted es estudiosa de este tema, por supuesto que lo sé, pero estamos hablando primero que se respete debido proceso, segundo que tiene que mediar una solicitud del otro Estado y tercero que tendrá que haber un convenio suscrito con el otro Estado. Y esto no es algo sencillo, tendrá que haber un convenio suscrito con el otro Estado para que pueda operar esta opción de la extradición. Pero sí, hay la intención de que en delitos transnacionales, en delitos de esta naturaleza, en delitos tan tremendos, horrorosos como los que estamos nosotros aquí mencionando, sí tengan la opción de tener extradición en caso de ciudadanos ecuatorianos. Pero ¿cómo sortear esta parte de que estaríamos como retrocediendo en materia de derechos humanos? Digamos, porque cuando hablamos de normas generales debemos dejar de pensar solamente en los narcos. Muchas veces puede haber otras personas que se ven expuestas a una extradición
y finalmente terminar, por ejemplo, frente a la justicia norteamericana y en una pena de muerte, que es una pena que no está contemplada dentro de las normativas ecuatorianas. ¿Cómo sortear esas diferencias y ese teórico retroceso o ese retroceso Regresión en de derechos? derechos. Bueno, estamos hablando que nosotros comprendemos y estamos planteando a la ciudadanía eh, esta propuesta como un mecanismo de cooperación internacional, sí, y en delitos justamente para poder caminar y avanzar hacia una sociedad estable, Janet. Yo sé que puede sonar un poco chocante, pero es necesario que tomemos medidas extraordinarias, si se quiere, en situaciones extraordinarias. Los procesos de extradición van a respetar justamente derechos y garantías, no se está planteando nada ajeno a eso. Tendrán que haber tratados ratificados con el Estado ecuatoriano y no lo vemos como un retroceso, lo vemos como una medida más para luchar contra la impunidad, que es lo que los ecuatorianos demandan en este momento. No podemos nosotros, con instituciones débiles, con instituciones que no nos garantizan a nosotros tener las puertas cerradas para que la justicia, cuando se ha afectado en delitos transnacionales, cuando se ha afectado la sociedad, el orden establecido, la legislación de otros países, no puedan en ese momento también actuar y cooperar, ayudarnos a combatir el crimen organizado. La otra pregunta, y es en otro sentido, porque, digamos, un análisis es el constitucional, digamos, es el de si es que esto va a pasar o no va a pasar, pero el otro análisis que queremos hacer es el de si realmente va a cambiar nuestra realidad, ¿no? Estamos tan afectados y tan presionados por el tema de delincuencia organizada que pues queremos una solución. Pero si miramos el caso colombiano, ha extraditado a muchos duros capos de la droga, capos del narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico ha crecido en ese país. Entonces, ¿cuál sería la idea? Porque yo creo que hay que plantearle a la ciudadanía, sobre todo en el momento en el que estamos, una expectativa real sobre los cambios que se quieren hacer. Por supuesto, Janet. Y creo que es muy importante este punto porque nosotros no estamos planteando una varita mágica ni estamos planteando una solución a los problemas de todos los ecuatorianos. No. Estamos planteando, el gobierno nacional está proponiendo a la ciudadanía contar con una herramienta más, con un escenario más, con más oportunidades para poder resolver los problemas. Se necesitan de muchos factores y es verdad lo que usted está mencionando en este momento. Probablemente la consulta popular no sea la solución a todos los problemas de los ecuatorianos, mas sí va a ser una herramienta más, sí va a ayudar y sí va a propender a que tengamos instituciones más sólidas, a que fortalezcamos las instituciones que tenemos, a que tengamos nuevos escenarios y nuevas opciones en el tema medioambiental y también sí fortalecer, ayudar a nuestros policías, ayudar a nuestras fuerzas del orden a que combatan la delincuencia con más herramientas. No se trata de soluciones y en ningún momento se está engañando al pueblo ecuatoriano. Esta es una herramienta más, es un escenario más, un instrumento más que va a permitir justamente trabajar para resolver los grandes problemas que tenemos los ecuatorianos el día de hoy. Viceministra, yo le quiero plantear sobre la oportunidad. Ya esperaremos el dictamen constitucional de la Corte, pero la oportunidad. Hay muchos que dicen que se plantea esta consulta en un mal momento, en el mal momento en que el presidente de la República no goza de una popularidad y que podría calificarse, evaluarse, más bien el momento político que vive el gobierno y no precisamente los contenidos de esas preguntas. ¿Cómo separar, cómo evitar, si sumamos adicionalmente que podría coincidir con las elecciones seccionales de febrero del 2023, aunque sería deseable que no se contamine con ese proceso electoral en donde entrarán actores partidistas, porque la política no estará apartada? Gracias, Wilson. Efectivamente, sí es la intención de que el proceso de la consulta popular justamente coincida con las elecciones del 5 de febrero. No obstante, no es algo que le quite el sueño al gobierno. Sí es la intención aprovechar esos comicios, pero no es una camisa de fuerza. Eso en primera instancia. En segunda instancia, es cierto que hay cifras complejas, y esto se debe en gran parte porque el presidente de la República no ha transado. El presidente de la República no ha sometido y no ha entregado justamente sus convicciones
los ejes que lo llevaron justamente al tener el apoyo de la gran mayoría de los ecuatorianos para ejercer este cargo. Y son situaciones complejas, es verdad, pero eso no nos debe impedir ni no nos debe desalentar en ningún momento para seguir haciendo nuestro trabajo. El presidente ha hablado de la consulta popular desde el día uno de su mandato. Y esto es apenas, la propuesta que se hizo el día de ayer es apenas responsable con lo que se ha hablado, con sus recorridos por todo el territorio ecuatoriano, por sus encuentros con los ciudadanos, con su sensibilidad de haber escuchado a cada uno de los ciudadanos respecto a qué se necesita para poder caminar hacia un mejor país. Yo creo que pensar y guiarnos nosotros por el timing político o por las cifras o por los números o porque si conviene o no, no. Estamos presentando esta consulta porque es necesaria para el Pero país. ¿cómo hacer que la ciudadanía se empodere de estos temas? ¿Cómo hacer que la ciudadanía se empodere y que quite esa contaminación partidista que va a haber? Porque ahí va a haber, digamos, una medición de fuerzas, gobierno-oposición. Y estoy seguro que ese escenario se deben haber planteado ustedes. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se empodere de los contenidos, siendo temas que son del día a día? El tema de la seguridad es un tema del día a día, el tema de la extradición que implica también seguridad y una serie de elementos adicionales. Las Fuerzas Armadas han estado colaborando en estados de excepción con la policía, ya no hay conflictos bélicos y evidentemente hay muchos que piensan que deben colaborar en la seguridad interna del país, aunque los derechos humanos ya le están mirando la letra minúscula en torno a los anexos. Es un reto, Wilson, es un reto. Pero para eso estamos nosotros, para eso también están ustedes, líderes de opinión, para permitir que este tipo de espacios difundan el debate, no difundan posiciones, no difundan, o si se difunden posiciones, al menos que se difundan todas. Estos espacios son necesarios, vamos a contar con la academia, vamos a trabajar con grupos ciudadanos. Nuestros ministros en territorio van a ser replicadores de la propuesta del presidente de la República, organizaciones ciudadanas, sociedad civil. Todos tenemos que trabajar juntos, unidos, para que este debate se dé un debate serio, un debate informado, que la ciudadanía converse en sus casas, con sus familias, con sus amigos, puedan debatir cuál es el modelo de país que quieren, cuál es el modelo de país que quieren, que no solamente para el gobierno del presidente Lasso, porque, y ayer veía algunos comentarios respecto a que, pero no hay preguntas más ideológicas. No. Aquí el presidente no está presentando una consulta popular como un traje a la medida para este gobierno. El presidente, por sobre todo, es un demócrata. Y lo que se está presentando en este momento es una propuesta de un modelo de gestión diferente de las instituciones, en las que no solamente sirvan para este gobierno, no, en que sea un modelo de país de aquí en adelante. El presidente pensando que el día de mañana no será presidente de la República, ni los ministros que están hoy van a estar en esos puestos. Estamos presentando una propuesta de aquí hacia adelante para este y para los siguientes gobiernos. Claro, pero viceministra, y justamente en ese sentido es importante que comprendamos qué es lo que se plantea y qué es necesario hacer detrás de cada pregunta para volverla una realidad. Hoy estamos, pues todo el mundo detesta el Consejo de Participación Ciudadana por el desastre y la desilusión que ha sido. Lo menos que es un representante de la ciudadanía. Se vio ahí que simplemente se dejaron cooptar por los partidos políticos y hoy es un organismo muy poderoso en donde han logrado filtrarse 1, 2 o 3 partidos políticos y quieren hacer de las suyas. ¿Cómo evitar eso? Esa es la clave digamos, del cambio que queremos. ¿Sí? Si van a hacer un cambio, queremos que las autoridades elijan sin la influencia de los partidos políticos. Entonces, la pregunta dice: ¿está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué van a implementar? Porque van a pedir pues ese aval de la ciudadanía, pero ¿qué es lo que se va a implementar? ¿Cómo garantizar? ¿Y quién va a elegir ahora a las autoridades de control? Porque aquí en la pregunta no dice que se va a devolver esa facultad a la Asamblea Nacional, sino que se va a implementar procesos que garanticen meritocracia. Consta en el anexo y los invito a todos. Yo sé que puede ser tedioso, pero solamente la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana impacta algunos artículos de la Constitución. Hay que revisar los anexos. Efectivamente, primero el formato y la característica de meritocracia no es un elemento novedoso
de la propuesta que se está presentando. El elemento, imagínense, es tan irrisorio que el elemento de la meritocracia ya constaba en el texto constitucional, eso no se está afectando. Lo que sí se está afectando justamente es quitar a este órgano que ha ocasionado casi una enfermedad democrática, Yanet, en la que se pensó que sería un órgano casi puritano, completamente químicamente puro, libre de toda ideología, ¿verdad? Era un órgano que nació de una enfermedad y por supuesto que se agravó en el transcurso. Un órgano que lo que menos tuvo fue objetividad, neutralidad, apolitismo. Entonces, lo que estamos planteando aquí sí es devolver la facultad de la selección de las máximas autoridades de control a la Asamblea Nacional, que al menos tienen representación del pueblo. Estamos hablando que al menos estamos ahí contando con representantes de la ciudadanía. Pero bueno, los miembros del Consejo de Participación también son elegidos por votación popular ahora. Ana, ahí, al igual que los asambleístas, sí, pero son elegidos por votación popular. Participación ciudadana. Entonces estamos hablando de que queremos que sean ciudadanos químicamente puros, políticamente puros, y logramos todo lo contrario. Estamos concentrando en un órgano pequeño con pocos integrantes las decisiones más sensibles sobre el control. En ese sentido, los invito a revisar el anexo. Sé que puede ser un poco tedioso, pero en el anexo constan todos los artículos que se impactan. Se está proponiendo, y nada más para ejemplificar, se está proponiendo un modelo cruzado para poder establecer las ternas que serán escogidas, es decir, que unas instituciones proponen candidatos para la terna y de otras instituciones, a su vez, de manera cruzada, de manera trenzada, proponen a los candidatos para las otras ternas. Es un ejercicio que no fue sencillo, pero se está haciendo una propuesta responsable a la ciudadanía. Hay un modelo un poco más pensado, responsable, para poder intentar tener autoridades de control que verdaderamente vayan a trabajar y que no respondan simplemente a una agenda política. Ana, muchos dirán... Estamos haciendo una propuesta para adelante, estamos haciendo una propuesta que no solo va a ser para el gobierno del presidente Lasso. Ana, muchos dirán, volvemos a la patología inicial. Dirán, la Asamblea ya fue cuestionada por estos manejos políticos cuando escogía de ternas enviadas por el Ejecutivo o estructuradas de diferente manera. Volvemos a la patología, utilizando la misma metáfora de la enfermedad que utilizó usted. Es decir, volvemos a la patología inicial. La Asamblea Nacional empezará el reparto, y más aún si es que hay un escenario como el que está viviendo y enfrentando ahora el gobierno, con una asamblea con una oposición radical. Imagínense lo que puede pasar. Le pongo como ejemplo el tema de la designación del superintendente de bancos. Eso puede pasar. Por supuesto, Wilson. Por supuesto que puede pasar. Su micrófono. Pero no... ¿Hola? Sí, ahí está bien. Ya, no por eso nosotros podemos prescindir de las instituciones. Efectivamente, usted ha dado ejemplos patéticos y yo podría agregar unos cuantos más. Pero eso no nos permite, ni a mí, ni a usted, ni al presidente de la República, ni a nadie, sugerir siquiera que debemos prescindir de las instituciones. ¿Podríamos acaso, y entonces pongo yo sobre el debate, ¿podríamos acaso entonces prescindir de la función legislativa? ¿Podríamos acaso nosotros prescindir de un parlamento? Entonces, ¿de qué modelo estamos hablando? Por supuesto que tenemos casos patéticos. Y también, pensando en eso, hemos hecho otras propuestas. Pensando en que, por ejemplo, una de las causas de que haya esa atomización en la Asamblea y esa baja calidad democrática, estamos presentando también una propuesta para que los partidos políticos sean más auditados y controlados, para que efectivamente no hayan partidos políticos de garaje, sino que hayan verdaderos centros de pensamiento, que formen militantes, que tengan propuestas ideológicas, que tengan un plan de gobierno. Entonces van de la mano, van algunas propuestas de la mano, pero de ninguna manera aceptar que porque tenemos en este momento casos que deben ser señalados, casos patéticos, podemos nosotros prescindir de las instituciones. Jamás. Viceministra, una última pregunta, sé que tiene otro compromiso, pero no me voy a ir a la pregunta técnica, que es la penúltima, sino me voy a la última. ¿Qué tipo de compensaciones reguladas por el Estado se le puede dar a las personas que digamos que cuiden el medio ambiente? Dice apoyo a la generación de servicios ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Sí, en este momento en el mundo hay
hay un nuevo formato de compensaciones que se llama mercado de carbono. Puede sonar un poco sofisticado al inicio, pero es una propuesta bastante interesante para la que nosotros, este país, debe estar listo. El mercado de carbono permitirá compensar, retribuir a las instituciones o a las personas naturales que justamente se inhiban de contaminar. Entonces va a ser una especie de mercado en el cual se va a transar con premios o retribuciones por no contaminar. Pero Vamos nosotros a emprender, igual desde el Ministerio de Ambiente se van a dar más detalles. En el documento consta, pero sé que es complejo. Nosotros desde el Ministerio de Gobierno vamos a procurar que se facilite información a la ciudadanía, información sencilla, información real sobre esta propuesta, pero se trata de una propuesta muy novedosa, no es algo que se está inventando el Estado ecuatoriano, sino que hay respaldo justamente en legislación comparada sobre un sistema novedoso que permitiría ayudar al medio ambiente. ¿Las compensaciones serían tributarias? Es una de las opciones, Recuerde que algunas de estas enmiendas van a necesitar desarrollo legislativo para poderse poner en marcha, pero justamente esa es parte del debate que debemos emprender ahora mismo. Recuerden que algunas van a necesitar desarrollo legislativo, se pone también en los anexos que va a haber este periodo de transición para poder adaptar la legislación al nuevo cambio o a la enmienda constitucional. Así que sí, el momento es ahora para debatir. Muchísimas gracias por esas ideas. Gracias, viceministra, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, empieza recién el debate y el análisis. Estamos tratando de comprender para nosotros también poder aportar y explicarle a la ciudadanía sobre qué es lo que tiene que ir a las urnas a votar. Hay que esperar el control constitucional, en qué es lo que termina, pero pues es muy válido poder analizar a fondo estos primeros cuestionamientos o curiosidades, consultas que hay sobre las preguntas planteadas por el Gobierno Nacional. Gracias, viceministra, que tenga un excelente día. Gracias, Janet, Wilson. Gracias por el espacio. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más.